escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en los supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. ¿Sabe a quién acudir si sufre un accidente o si su hijo se enferma durante sus vacaciones? Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asiscar. Llámelos al 22-756-1059. Compras y condiciones en www.asiscar.com. Aeropuertos también y en agencias de viajes. Viaje siempre protegido por Asiscar. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Estamos regalando 2 libros. Hoy día se van a entregar el de Pablo de Roca, el poeta Epopeya, una antología con prólogo de Carlos Droguet, y de la escritora española Julia Navarro, Tú no matarás. Ya sabe, para concursar con hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos ya con nuestro panel de los días miércoles. Están los habitués. No pudo venir Verónica Pinilla, que tenía otra impostergable presencia. Pero está Francisco Martorell, está Jorge Acosta y está también Nicolás Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Para hablar un poco de la sociedad civil. Malo el partido ayer. Malo. Estamos hablando del Partido Católica Unión Española, donde Malo. malo, la unión con muy defensiva. Pancho tenemos Cierta rivalidad. algún tipo de discusión. Yo pensé que estaban hablando de la rojita femenina. No, eso la rojita femenina fue además que tenía hartos elogios. Bastante bien, claro. Endler. Perdió ante Suecia, que es una potencia muy establecida en el fútbol femenino hace tiempo. Sí. Pero bueno. Cristian Endler, hizo una tajada de esas. Varias atajadas, es muy buena ella. Y bueno, ella es una de las profesionales de tiempo completo. Paris Saint-Germain, ¿no? De Paris Saint-Germain. Extraordinaria. Ayer en los colegios, todos suspendidos viendo el colegio de las el fútbol de las mujeres. No, sacó muy buen rating en televisión, sacó muy buen rating. Y bueno, desgraciadamente nos tocó un grupo muy duro. Bueno, con Tailandia. Y Japón está difícil, ¿no? No, pero Japón es para los hombres. Se me cruzaron los grupos. Para la Copa América. Que viene Japón. Se me cruzaron los grupos. Viene Japón y Qatar. Las cosas raras. No, pero le toca Tailandia y Estados Unidos, que es que metió 13 goles ayer a Tailandia. 13-0. 13-0. Bien. Parecía partido de básquet. Pero el partido de ayer era clave para clasificar. Va a ser difícil. La tiene difícil la rojita femenina. Bueno, pero quizás tan difícil como hay otras personas que tienen algunas situaciones que se están dando. ¿Tú, Jorge, has escuchado algo de cambio de gabinete o no? Bueno, he escuchado mucho de cambio de gabinete desde el día viernes. Parece que hay como unos grupos frenéticos que ven el futuro. Oye, pero impresionante. O sea, y en esto yo no sé a quién cuando se Jorge lo escuché. dice que no es necesario que lo están No, yo no sé a quién se lo escuché, pero esta talla la encuentro extraordinaria. Que más allá de cualquier especulación, si hay cambio, si no hay cambio, de que me dijeron que el WhatsApp, que las listas de los enroques, no sé qué, lo que es patognomónico, es decir, que es inequívoco, que es una señal clara e incontrastable, digamos, indesmentible de que viene el cambio de gabinete, es
que estén pasando el chancho en el Mombara. Entonces, ¿por qué? Porque van a preparar el lugar para el cambio. Y por lo tanto, de aquí a 2 horas más, si no hay nada planificado ahí, están pasando el chancho en el Mombara, es que viene el cambio de gabinete. Salón Mombara. En el Salón Mombara. Entonces yo al final... ¿Eso te lo dijeron ahora en la mañana? No, me lo dijeron... A propósito, viste que, no sé, yo diría que como en noviembre o diciembre del año pasado también hubo o en enero, en febrero fue. En febrero, ¿te acuerdas que en febrero también digamos, una seguidilla de rumores nuevamente en ese estilo? Entonces yo me quedo relativamente... Esa es la mejor fuente. Esa es la mejor fuente. Entonces que pasa el chancho en el Salón. He tratado de preguntar eso nomás. No pregunto nada más. No pregunto lista. Si están pasando el chancho en el Mombara, porque ayer entiendo que está invitado, entiendo que era Aroldo Brito, ¿no? Que estaba invitado a una de las reuniones con el ministro Chadwick. La verdad que no recuerdo bien quién. Y empezó la especulación porque dijeron se suspendió la reunión. Y no solo se suspendió, sino que quien lo suspendió fue la moneda. Entonces esto es cambio de gabinete, no sé qué. Yo creo la verdad que... Además, todas las fuentes que tiene uno, cada 2 por 3 te mandan un WhatsApp diciendo, se viene el cambio. Sí, y además 4:30. Es que, ¿sabes cuál Pero no sé quién a la moneda. El presidente está llamando. Mira, si hay algo que... ¿Acaso estas cosas? Si hay algo que nos ha demostrado el presidente es que mientras más suena el cambio, más se firma el gabinete. Por lo tanto, yo creo que por ese lado... Los rumores son rumores, hay que ver lo que pasa. Entiendo que el presidente pronto va a viajar también, entiendo, unos días más, entonces es poco probable que quiera hacer un cambio tan encima, digamos, de un viaje y estar afuera. Es bueno hacer el cambio e irse. Y partir. Claro, eso tiene... Entonces dejas la pelota aquí con los ministros hablando y todo el mundo y tú... Pero de que es un tema entretenido, claro que es un tema entretenido, por supuesto. El presidente después de la cuenta debe pensar, ya, hago el cambio de gabinete y ¿cuánto me dura esto? ¿24 horas? No. ¿De tranquilidad? Es que ahí yo creo que ahí está el punto clave. Los cambios de gabinete hoy por hoy, claro, tú puedes tenerlo por situaciones particulares que son ya intolerables. Te pongo un ejemplo, lo que pasó con Gerardo Varela, lo que pasó con Mauricio Rojas. Pero una salida. Claro, tú tenías que sacarlo porque se habían perdido su capacidad de ser interlocutores válidos para las personas con las que tenían que obligatoriamente conversar. Pero en general los cambios de gabinete son un reseteo que simbólicamente te coloca en una posición de casi un segundo tiempo, un recomienzo, un reordenamiento de las cosas. Pero si tú no tienes nada que ordenar, porque no tienes nada nuevo que ofrecer, de repente el cambio de gabinete puede ser... Claro, por eso te decía, y no sé traje de yeso. Que la situación es bastante complicada, porque la salida de Andrés Alamán, lo vengo repitiendo, le cerró la puerta a los presidenciables al gabinete, o aprovechar este segundo tiempo con otras caras, otros rostros potentes. Entonces lo que se habla es de ajuste, de enroque, de los mismos nombres en distintos lugares, pero hay ciertas cosas que el presidente está pensando, bueno, ya sí, hago cambio en Hacienda ahí, y esto me va a garantizar crecer más a fin de año. Pero ¿se requiere un cambio con los interlocutores también? ¿Cuál es el diálogo que está trabado que necesita un cambio de gabinete? Pero es que en la cuenta acabas de nombrar a Andrés Chadwick como el hombre de las negociaciones. Bueno, quizás para sacarlo. Claro, ¿cómo lo vas a sacar ahora? No, pero no lo vas a sacar. No, por eso te digo. No, con ese mensaje que aclara que no es la intención del presidente, cambiar a su ministro del Interior. Hoy es el gran interlocutor. Lo que puede sacar es quizás a Blumel, ponerlo en otra posición para agilizar la agenda legislativa. Pero ¿cómo agiliza una agenda legislativa en las actuales circunstancias? Con una posición obstruccionista, dices tú. No dije con una posición obstruccionista, se está demostrado que no lo es tanto. No, pero mira, el punto... Con las divergencias que existen respecto a los proyectos donde cada uno manifiesta su legítimo interés en que o sigue igual o cambie en la medida de lo posible o cambie mucho porque quieres otra cosa. Es decir, yo creo que ese juego democrático no es obstruccionismo. Pero el punto es relevante del tema del cambio de gabinete, si es que efectivamente se produce o no ahora. Todo el mundo dice, mira, ya, antes de diciembre hay cambio de gabinete, como para asegurarse, porque ponen fechas largas. Pero independientemente de quienes lleguen, que es un punto que puede pasar, ¿cierto? Que tú digas, mira, quiero cambiar tal o cual pieza para dar una señal y no sé qué. También para los que se quedan, también de alguna manera es una señal de tranquilidad por algunos meses, digamos, porque el tema es que, querámoslo o no, también
debe, me imagino yo, provocar cierta, digamos, no sé si angustia, pero sí preocupación o que se distraigan algunos de los ministerios, porque si esto es tema, obviamente siempre la gente dice, oye, si el río suena es porque las piedras trae, pero como les digo yo, por lo menos lo que veo es que cada vez que han habido esta seguidilla de rumores y corridas de rumores, lo único que ha hecho el presidente es manifestar su posición de que no le gusta que lo pauteen nomás. Y eso también es una muestra de liderazgo, yo creo. Y hay que ver, digamos, cómo avanza esto. Yo veo con buenas luces el efecto post, digamos, cuenta pública. O sea, a mí me parece bien que se haya intentado, ¿cierto?, el tema de retomar la agenda, de empoderar al ministro del Interior, de avanzar en las obras públicas, que la mayor parte de la población ha tenido solamente comentarios positivos. Pero efectivamente uno siente que siempre se puede hacer un poquito más, digamos, no solamente para acelerar la economía, sino que para ir resolviendo los grandes temas, digamos. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la reforma, y en ese sentido de repente puede parecer un poquito decepcionante. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de seguir un poquito lo que estaba en la discusión ayer, por ejemplo, en el Senado, con respecto al tema de una cosa que es un proyecto pequeño, pero que es relevante, que se llama la atención preferente de los adultos mayores en los centros de salud. Y es una discusión bien bonita entre los médicos en la Cámara de Diputados, que independientemente de la posición política que tuvieran, decía, mira, está perfecto hacer una atención preferente de los adultos mayores, pero hay un lugar donde no se puede poner una preferencia clínica, que es la urgencia. O sea, si yo una persona más joven, pero más enferma, yo tengo que tratar a esa persona más enferma antes que al adulto mayor, digamos, que puede estar menos enfermo, menos grave. Y eso, la verdad, que se resolvió bastante bien en la Cámara de Diputados, pero después volvió al Senado, que fue lo que pasó ayer. Y fue bastante complejo ver a senadores que estaban argumentando que había que interponer un criterio político antes que un criterio clínico para atender a un adulto mayor, para dar la señal de que queremos atender a los adultos mayores. Está bien, pero se nos puede morir una persona más joven si no la atendemos antes. Y ese tipo de cosas son las que hacen que haya una desconexión de la política con la ciudadanía. Yo tengo la percepción, corrígeme si me equivoco, que muchas de esas cosas, por más que tú puedas generar protocolos y normas y cosas, los médicos los definen por criterios médicos. ¿Qué es lo que debería pasar? Y lo definen por criterios médicos, ¿dónde? En los lugares donde están solamente los médicos, no tiene nadie vigilando cómo es lo que debería pasar, pero cuando tú tienes una ley que digamos que impone un descriterio, obviamente que eso también genera cierta confusión y cierto descrédito también. Uno puede decir, pero ¿cómo los senadores no se van a dar cuenta que esto no debería avanzar en ese sentido, sino que muy por el contrario? Ahí, bueno, se va a ir a mixta, la ley no se aprobó definitivamente, pero ese tipo de cosas, claro, yo soy médico también y me pasa que yo digo, pero ¿cómo no lo ven? Digamos, ¿cómo no les parece evidente? Pero digo, si esto se reproduce en una cosa tan sencilla como esta ley, ¿cuántas otras cosas se nos van pasando? Lo hemos visto con el tema de los medidores, lo hemos visto con lo que se está discutiendo ahora de las atribuciones para los gobernadores regionales. O sea, vamos a tener en 1 año y medio más elecciones de gobernadores regionales. ¿Cómo que en 1 año y medio más? Finales. En 1 año, algunos meses, pues, sí, en octubre. 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses sí, más. Está bien. Vamos a tener elección de gobernadores regionales. Pero viste que están pidiendo algunos que se posponga. Vamos a tener. Y tenemos la discusión, uno que se pospone o no, que puede ser o puede no ser, a mí no me parece lo más relevante, pero sí es, si tú no lo vas a posponer, no puedes entregarle atribuciones tan pequeñas como, entiendo yo, que algo así como el 10 o 15% de los recursos regionales. Con atribuciones que se van a, de alguna manera, son tan laxas que pueden hacer todo, pero al mismo tiempo no hacer mucho. Entonces, ese tipo de discusiones más de fondo, más de Estado, digamos, yo creo que son importantes que se den, porque supongamos el día de mañana se elige un gobernador regional que saque hartos votos, 40, 50% de los votos. ¿A qué se va a dedicar esa persona? Solamente a criticar al gobierno central, No. Independientemente de cuál sea, que todos los problemas no se han resuelto porque no le han dado las atribuciones a él de poder resolverlo. Pero es que vamos a tenerlo 4 años como una pulga, digamos, en el oído que no va a resolver nada, pero que sí va a ser el gran rasgador de vestidura. Solamente eso puede pasar, Jorge, solamente puede darse esa situación que tú estás diciendo si pasan 2 cosas. No se le entrega al gobernador regional presupuesto alguno para que pueda generar su tarea, y 2, no le dan facultades para que pueda intervenir en el territorio.
¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, y que intencionalmente, a mi modo de ver, le han dilatado toda esta situación para... ¿Por qué? Porque hay otra cosa que se nos olvida y que es de perogrullo. El gobernador regional que va a ser elegido cubre el mismo territorio que el senador. Claro, y por lo tanto, si tú ves que un gobernador regional es elegido con un voto más que el voto que salió elegido el senador, ese senador se siente amenazado inmediatamente en la posibilidad de que eventualmente pierda su puesto. Oye, y aunque no sea elegido. Y con recursos. Sí, puede perder. Y con recursos. Y con recursos, porque Y puede eso perder con el 20% para la de los gente es votos distinto. y puede ser senador igual, con el sistema proporcional. Sí, es un competidor que ingresa en la zona y ese es el temor y por eso las atribuciones y por eso esa discusión. Ahora ¿qué tanto. tanto el gobernador es un interlocutor también con la ciudadanía, digamos, organizada y no está mirando siempre al Estado como respuesta a todas las cosas? También es verdad. ¿De qué manera este gobernador puede efectivamente fortalecer la democracia en las bases, levantar políticas públicas desde el territorio, fijar soluciones pertinentes a los problemas digamos, del territorio? Y en eso sí hay una pugna con el senador, con el diputado, pero la diferencia, creo yo, que si tiene recursos, efectivamente es una figura política mucho más relevante en el territorio y mucho más preocupada del territorio. Y eso a mí me parece que es un triunfo de la democracia, independiente de cómo se mire, pero si este gobernador está siempre mirando arriba y no es un gobernador que tenga los pies puestos en el suelo, va a ser compleja la figura, yo encuentro yo, porque no va a tener la legitimidad que la ciudadanía espera de la nueva democracia. Ahora Que también, Nicolás, digamos una cosa de mediano orden, digamos. No va a haber una evaluación prístina, perfecta, inmediatamente a la primera elección de gobernadores regionales. Lo que sí sucede es que tú tienes en el gobernador regional otra manera en que tú te saltas la manera histórica en que las personas hacían carrera política. Hubo una época en que tú hacías carrera política desde abajito, trabajabas en tu gremio, trabajabas en tu sindicato, y eras regidor o concejal, pasabas a ser alcalde de un lugar, subías a una posición parlamentaria o provenías desde los ministros o los gabinetes, provenías de un ministerio de aquí a allá, ministros de Obras Públicas, que hay montones que se convirtieron en presidentes de la República. Pero de pronto tú tienes figuras donde desde las alcaldías pasas directamente a potencialmente ser candidatos presidenciales. Oye, lo vimos en la encuesta Cadem, por ejemplo, en la centroderecha, los 3 mejores evaluados son alcaldes. El alcalde Lavín, el alcalde Alessandri, la alcaldesa Matei. Por eso te estoy diciendo, tú tienes además en otros países una correspondencia en que cuando tú tienes personas que gobiernan territorios y tienen facultades para gobernar territorio, son percibidos como personas más cercanas a la política. De hecho, la única persona de los últimos 6 presidentes de Estados Unidos que venía del mundo parlamentario era Obama. Todo el resto son gobernadores. Era gobernador Ronald Reagan, fue gobernador Jimmy Carter, fue gobernador Bill Clinton, fue gobernador George Bush. Claro, pero está asociado a la. Por lo tanto, tú tienes el territorio, ¿no? Es una cosa extraordinariamente interesante, porque tú efectivamente puedes trabajar directamente con la gente. Y por eso es que los alcaldes tienen mucho más poder que los parlamentarios y por eso es que los gobernadores regionales les quieren quitar poder. Pero está asociado a la posibilidad de hacer. Sí, exactamente. El alcalde, cuando tú dices, aparece en la encuesta, ¿por qué? Porque puede hacer. Porque están haciendo algo. Si la gente mira hacia el Congreso y ve a los diputados y los senadores, los ve discutiendo, los ve, pero no avanzando en sus necesidades más concretas, que es lo que el alcalde les muestra. El gobernador, si tiene la posibilidad de hacer, obviamente que se va a convertir en una figura política relevante. ¿Tú has visto alguna vez a Manuel José Sandón alabándose a sí mismo en términos de la cantidad de cosas que ha hecho como senador? Casi todo su discurso respecto es cuando era alcalde. Claro. Porque ahí efectivamente tenía presupuesto, tenía facultades, tenía cosas para hacer. ¿Y cuánto tiempo se discutió este gran alcalde para Santiago, no? Durante mucho tiempo se discutió este gran alcalde para Santiago, que genera política. Razón. Y nunca, el alcalde mayor. El alcalde mayor, el mayor. Y nunca se aprobó también porque era una perfecta plataforma política para llegar a la presidencia. Entonces, ¿de quién era cómo repartimos este alcalde mayor? ¿Quién se lo lleva? ¿Te fijáis? Entonces, claro, cuando tú tenías un gran alcalde que rige las políticas de todo el territorio de Santiago, esa es la tremenda plataforma política para una presidencia. Ahora, déjame decir que yo encuentro que no es casual y me parece bueno que tú hayas planteado el tema del alcalde mayor, además de los gobernadores regionales y de los alcaldes propiamente, que son gente que tiene efectivamente poder de hacer cosas. No es, a mi modo de ver, trivial que ayer
haya Mario Desbordes con Fuad Chaín reflotado la idea de Carlos Larraín con Ignacio Walker de cambiar el sistema presidencial en uno semipresidencial. Sí, po. Hace tiempo vienen que lo que te da a ti es la posibilidad de tener un fusible, que hoy día no lo tienes, de tener un fusible y puedes armar coaliciones de gobierno que apoyen eso, que es interesante, porque en términos prácticos lo que estás diciendo es que la forma tradicional de llegar a la moneda está siendo amagada por todas estas que también las encuestas. Además por este esquema hiperpresidencialista, que por muy presidencialista que sea, a la hora de los que hubo, cuando quiere hacer las grandes reformas, no cuenta con el apoyo en el Congreso. Y eso se soluciona. Además, te hace más viva la política, es decir, en el sentido que, por ejemplo, en determinado momento, una alianza RN, DC, Evópoli, te puede conformar una mayoría, o PS, PPD, DC, Evópoli. Es decir, puedes armar mayorías para tener un presidente que represente eso y poder avanzar, que es lo que hoy está entrampado. Hoy tenemos un gobierno entrampado en sus reformas. No, además la importancia de los gobernadores, porque van a ser electos por una ciudadanía local. Entonces, los procesos de descentralización, o sea, está en juego muchas cosas con el tema de los gobernadores, es algo que no se puede posponer, porque van a ser rostros regionales, representantes de la ciudadanía que asumen cargos de poder político. Pero va a ser una institución que va a requerir de una instalación y de mucho trabajo previo para mostrarse. Yo creo que es el primer paso efectivo para una descentralización. Va a ser brutal. Imagínate un gallo de la región que salga gobernador, el entusiasmo por hacerlo bien, y romper y fijar la pauta. Pero si no descentralizas las decisiones, si no tienes presupuesto, claro, al final, ¿qué vas a tener? Un gobernador que cada 2x3 va a organizar marcha a Santiago con otros gobernadores para pararse frente a la moneda y decir, recuerdo bien, por ejemplo, si los ámbitos de la seguridad ciudadana, que es un ámbito muy sensible para la gente, están en manos del gobernador o el intendente. Porque porque claro, un tipo que se encargue de las políticas de seguridad a nivel regional es un tipo de un poder. Va a seguir a nombre del delegado presidencial. Sí, del delegado presidencial de todas maneras. O sea, si hay algo que no va a querer soltar el gobierno central es eso. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Es que está tan el despelote, el otro día también se lo escuchaba a un senador, está tan el despelote. ¿Dónde? ¿En la moneda? Que a un senador, en el Congreso, que ni siquiera sabemos dónde se va a sentar el gobernador. Porque en teoría, en las intendencias actualmente va a seguir estando el que en ese tiempo se llama delegado presidencial. O sea, no sabemos dónde va a estar físicamente. No, sí ese es el nivel. Ahora, yo creo que es una bonita oportunidad, y en esto, mira tú las contradicciones de la vida. Estoy de acuerdo contigo, Pancho. Qué bueno. Que es una bonita oportunidad para hacer una discusión un poquito más profunda de la institucionalidad, como lo que ustedes comentaban de estas propuestas de RN y de la DC, y preguntarse cosas que son difíciles, que son complicadas, que nosotros tratamos siempre de pelotearlo, pero siempre hemos dicho, mira, no hagamos en Chile una reelección directa del presidente de la República, porque eso va a incidir mucho en las decisiones que va a tomar y no va a tomar decisiones de Estado. Ya, puede ser, pero cuando hemos tenido estas elecciones intermitentes de presidentes que al periodo siguiente van de candidato a presidente, de alguna manera ese efecto, algo de eso se produce igual. Entonces sería bueno evaluar, no solamente ver si es que tenemos o no tenemos la madurez política para hacer un sistema parlamentario, sino que es un sistema semipresidencial. O semipresidencial. Que se escoja un jefe. Claro, con una especie de jefe de gabinete o primer ministro. Pero es que además de eso también es bueno ver el tema de la reelección. Por ejemplo, yo veo con buenos ojos la propuesta del presidente que hizo en la cuenta pública de limitar la reelección. Me parece muy bien. Y no solamente para los alcaldes, para los concejales también, ojalá, para los parlamentarios y también para el presidente de la República, sino que también avanzar hacia tener normas de justicia electoral. Nosotros en Res Pública hicimos una propuesta a la Comisión Engel, ¿se acuerdan cuando tuvo el problema, cierto, el financiamiento de la política? Dijimos, oye, necesitamos justicia electoral. No puede ser que un desafiante tenga como gasto electoral, por ejemplo, si es que tiene oficina, si es que tiene secretaria, si es que tiene teléfono, si es que tiene sueldo, todo eso lo tiene que poner como gasto electoral. Y el parlamentario, que hasta el último día recibe exactamente todo lo mismo, ni siquiera es capaz de que se le impute como gasto electoral. Incluso algunos más radicales dicen, bueno, 6 meses antes de las elecciones, como lo hacen en el Parlamento británico, se cierra el Congreso, porque es injusto que esa persona que va de candidato reciba sueldo pagado por todos los chilenos para hacer campaña. Entonces, todo ese tipo de
de pasos para avanzar hacia una modernización de la administración política y al mismo tiempo también de la democratización y la justicia electoral, a mí me parecen positivos. El problema es que son los mismos incumbentes los que tienen que decidir si se avanza o no se avanza. Y eso es lo que todo lo detiene, creo yo. Sí, yo en el Parlamento cuando aplauden todo me genera sospecha, fíjate. Se toman de las manos. Cuando todo, con la educación, todos celebran porque va a ser lento el cambio. Y la democracia hoy día está exigiendo cambios mucho más rápido. Y además es reelección en el territorio. Pero ¿cuánto le costó a Kast irse a la Araucanía y ser reelegido allá? Poco, po. Entonces, en el fondo, no podemos reelegirlo solamente la letra chica en ese territorio. Se cambia ese criterio y puede seguir siendo senador o puede seguir siendo diputado. No, pero ¿Cuándo es el primer cambio? ¿El 2037 el que corresponde el cambio? O sea, porque no es para los que están ahora, es para los que vienen después. Entonces, a mí me parece que hoy día la democracia está exigiendo cambios mucho más rápido de lo que hoy día estamos... y está bien, yo lo celebro que hagan estos cambios, pero tienen que ser más rápidos. El problema de la democracia va de la mano con el problema del cambio climático. Si no te lo tomáis con urgencia, estáis fritos. Los cambios tienen que ser ahora porque en 50 años más, porque el problema, por ejemplo, temas del cambio climático, la legitimidad de la democracia, son cambios que se juegan hoy día, no a 20 años más. El secretario general de la ONU dijo que si no se tomaban las decisiones... Eso, ¿hoy día? Le dio un plazo un poco más, le queda un año de plazo. 10 días. Dijo, hasta dentro, hace un año dijo, le queda un año para tomar las decisiones más drásticas, si no, sonamos. En los temas urgentes de la humanidad... Todos los problemas urgentes de la humanidad van a ser... sonamos ya. Todos los cambios urgentes de la humanidad son problemas políticos. Si el problema del calentamiento global son problemas políticos. Si la embarrada nos va a quedar en la política, no nos va a quedar con... Y en la política ahora, esta crisis que estamos viviendo, que tiene que ver con la sobrerepresentación, con la subrepresentación, con la gente que no se siente cómoda con este sistema político, con la abstención en las elecciones, todo eso, estamos en una crisis terminal que obliga a los cambios. Porque efectivamente la salida a esto, si no, es como esa olla a presión. Porque si tú no la destapaste a tiempo, explota. Yo insisto, lo he dicho con un ejemplo medio bruto, pero que no vas a ver a la gran mayoría de las autoridades, incluyendo las chilenas, no vas a ver hacer nada serio en materia de calentamiento global hasta cuando empiecen a llover pescado. Tiene que haber una paradoja tan lo suficientemente brutal como para que tú digas, oye, ¿sabéis que en realidad esta cuestión mejor hay que hacerla rápida? Porque la resistencia a cambiar lo que te acomoda y que tú siempre has visto es muy alta, es muy fuerte. Cuando tienes que encarecer o cuando tienes que generar menos crecimiento. Si lógico, por ejemplo, mira la descarbonización. Tú sabes que tienes que descarbonizar, ¿no es cierto? Pero sabes que la descarbonización significa que tienes que compensar lo que vas a perder en términos de empleo, en términos de aumento de tarifa. Claro, o aumento de tarifa de todo. Y por lo tanto, tienes que empezar a buscar, y la descarbonización siempre termina siendo los problemas de descarbonización de cualquier gobierno, pero incluyendo este que acaba de tener. Claro, entonces te ponen 4 centrales termoeléctricas que estaban total y absolutamente vencidas y te ignoran que acabas de tener permiso para una que te compensa y te aumenta a 170 megawatts más exactamente de lo mismo en Tocopilla. ¿Por qué? Porque ese presidente va a decir, claro, yo descarbonizo, pero al final voy a tener que rendir cuenta por qué cayó el PIB. Oye, Fernando, pero hay dos posibilidades. O que lluevan pescado, ¿ya? Sí. O que la gente le tire plástico en la cara a los políticos. Eso no va a pasar. ¿Tú crees que no? Yo estoy convencido de que todos los cambios en temas medioambientales han sido empujados por la sociedad civil. Por ciudadanos organizados que están hastiados y están preocupados del planeta donde viven. Yo me acuerdo hace 20 años atrás la Sara Larraín hablando de estos temas de calentamiento y todos la tildan como, oye, no, ya, la Sara Larraín. Y hoy día todos pensamos como la Sara Larraín en términos de los cambios urgentes que hay que hacerle al planeta, ¿cierto? Pero eso no hay movimiento para eso. Pero eso no es mayoritario y tú lo ves en el diario vivir de mucha gente que finalmente tiene que opta por el producto más barato, aunque sea contaminante, porque hay una necesidad de vivir y es lo mismo que le pasa. Creo que no ha habido aceleración más importante Nicolás, que ese cambio de conciencia. No hay nada más moderno que la conciencia ecológica. Y eso va a tender a crecer. Yo no te estoy discutiendo, Nicolás, discutiendo, Nicolás, de que no haya cambio de conciencia. Hay cambio de que haya una postura más asequible y racional a enfrentar los temas que... Todo eso hay. Lo que no hay es conducta. Te voy a plantear un caso práctico que tú estamos viendo hoy día.
los profesores, si es que van a conseguir algo en términos de educación pública, van a conseguir algo porque salieron en números impresionantes y generaron una situación que, para serte franco, yo creo que en el colegio de profesores la tenía prevista. Mientras tú no pases del cambio actitudinal, sí, yo fíjate, en mi casa estoy cambiando la carne por el pescado. Qué sé yo. De acuerdo, mientras tú no cambias la conducta masiva, no vas a tener. De acuerdo, pero cuando no es cultura, cuando no es cultural, es política pública. Entonces, porque no tenemos una cultura del cuidado adulto mayor, tenemos que tener políticas de cuidado adulto mayor. Entonces, es lo mismo. Cuando un grupo organizado es lo suficientemente importante, aunque no sea mayoritario ni cultural, pero es suficientemente importante para hacer ver que son necesarios los cambios, por eso es importante la sociedad civil, porque si no tuviéramos la capacidad de organizarnos, para eso importantes son esas fundaciones que meten harto ruido, que no son muchos, pero meten harto ruido, y lo que dicen tiene relevancia. ¿Cachai? Entonces, cuando ese grupo de gente intenta empujar políticas públicas y entonces nos encontramos con un presidente Piñera inaugurando la COP en Chile. ¿Y de dónde? ¿Por qué alguien que está preocupado porque el país crezca mete la COP25, que es el argumento perfecto para todos los ambientalistas de cambiar las cosas? Entonces, en el fondo, y de exigir el cierre del carbón, el chavo del carbón. Va a ser interesante ver cómo se va a ser muy interesante. Hagamos una pequeña pausa porque tengo que hacer un corte y después seguimos conversando. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Se fueron para volver más amarillos que nunca. Oye, ¿sabéis qué, Mirko? Yo echo de menos a los de que es que, ¿sabéis por qué? Era demasiado potente como para que hayan salido por la ventana. Sí, es cierto. Y además hay tanta gente pidiendo que vuelva, pero yo creo que... el mejor punto de comparación entre un programa de calidad, con contenido, con oficio periodístico como el nuestro y un payaseo. Sí. Era muy entretenido el programa, pero livianito, es el equivalente a un matinal. No, yo los echo de menos un poquitito. Roca Balbuena y Fernando La Salvia vuelven a La Clave para preguntarse ¿qué es qué? De lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Dos fechas muy especiales el 27 y 28 de junio. Durante la cena en el restaurante El Cid, presentaremos un menú exclusivo de nuestra chef Silvana Mateluna con decoración y música al más puro estilo brasileño. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes le esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asís Card y sus hijos no pagan. Llámelos al 22756-1059. También compras y condiciones en www.asiscar.com. Además de
poder contactarlos en aeropuertos o en agencias de viajes. Un viaje siempre protegido por Asiscard. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. 2 libros tenemos para regalar hoy día de Pablo de Roca, Epopeya, una antología de sus poemas por parte de Roca, y de la escritora española Julia Navarro, Tú no matarás. Ya saben, para concursar, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos en el panel de los días miércoles, con nosotros Francisco Martorell, Nicolás Cruz y Jorge Acosta. Aquí estamos. Ya estamos. Con frío. Con frío. Estábamos hablando que estamos en el día 18 de la sácame era una duda, del Partido Socialista. Tengo ganas de preguntarle a alguien, como tú. Pero feliz, para eso estamos aquí. Cuando tú haces planes de vacunación, por ejemplo, antiinfluenza. Gran tema. ¿Cómo tú decides lo que necesitas adquirir y lo que tú tienes que tener de stock para eso? Es muy importante porque ¿cómo puede ser que se hayan acabado? Yo, en primer lugar, haciendo justicia con este panel, esta radio y este conductor de combinación clave, nosotros hace varios meses atrás, antes de que partiera incluso la campaña de vacunación, pusimos este tema. Y empezamos a hablar de lo importante de la vacunación y de los grupos de riesgo. ¿Te acuerdas que estuvimos como casi medio programa hablando de que lo más importante con la vacuna de la influenza era empezar a desmitificar algunas cosas? Lo primero es que lo importante es que la vacuna no evita que te dé influenza. Es decir, si tú te vacunas digamos, distinto de otras vacunas, que por ejemplo, si uno se puede vacunar, por ejemplo, no sé... contra la viruela. Contra la viruela, ¿cierto? Te evita que te dé la enfermedad. En cambio, la influenza, por cómo va mutando el virus, no te evita que te dé influenza, pero sí evita que te dé una enfermedad grave, es decir, una influenza grave que te lleve a la UTI, a la UCI, ¿cierto? A la hospitalización grave o incluso a la muerte. Por eso es que hay que seleccionar grupos de riesgo que son los que más probablemente tengan esta dificultad de llegar a una enfermedad grave hospitalizada, que son los niños menores de 6 años, las embarazadas con más de 13 semanas, los adultos mayores de 65 años. Todavía no. Y los pacientes con enfermedades. Por eso caminaron más las dosis, estaba preocupado. Estaba preocupado de eso. Estaba dentro de la habitación, déjame salir de la habitación. Ok, pero doctor, con todo eso, ¿por qué no hay vacuna? No, pero déjame terminar. Es que no le saquemos el poto a la jeringa. Voy a ir a eso, Pancho, voy a eso en 2 segundos. Favor. Voy a eso en 2 segundos. El tema también de los enfermos crónicos, ¿cierto? Pacientes respiratorios, diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el público, la población de riesgo. El resto de la población, que es la gran mayoría de la población, si se quiere vacunar, lo puede hacer sabiendo que el efecto que va a tener no es tan potente. Y por eso es que hay mucha gente que dice, yo no me vacuno porque si me vacuno me resfrío igual. Lo que pasa es que usted se puede resfriar igual o le puede dar influenza igual, pero eso no significa, digamos, que tenga riesgo de muerte. O incluso un adulto mayor, que es lo que también ha pasado. Y eso, dame un segundo. Los adultos mayores dicen, yo no me quiero vacunar porque me vacuné el año pasado y me resfrié igual. Claro. O me resfrié más fuerte que el año anterior. Sí, se puede resfriar fuerte, se puede resfriar igual, porque esta no es una vacuna para que no pase eso, pero no se va a morir, ¿ya? Y eso es súper importante. Bueno. Segundo, ¿cómo se calcula? En general, un cálculo responsable es tomar toda la población de riesgo y decir que una vacunación exitosa es que al menos se vacune el 85% de la población. Porque sabemos que nunca vamos a llegar al 100%, nunca se van a vacunar todos. Y si tú compras vacunas equivalentes al 85% y logras vacunar al 85%, significa que lo hiciste bien. Hasta los datos que se contaban ayer, vamos en el 83%. O sea, estamos muy cerca de llegar a la meta. Pero además, con respecto al año anterior, al 2018, se compraron 700.000 vacunas más. Es decir, podríamos llegar incluso sobre el 90%, muy cerca del 98% de la población de riesgo. Es decir, hay vacunas. ¿Cuál es el problema? Y por eso quiero felicitar a la subsecretaria Paula Daza y el subsecretario Luis Castillo, que fueron muy claros ayer en una pauta que dieron. ¿Cuál es el problema? Es que este año la gente se demoró más que el año pasado en ir a vacunar, y cuando se dieron a conocer lo que pasa todos los años, que es la cantidad de personas que mueren por la influenza, que no son más que el año pasado, es exactamente el mismo número. Este año? Hasta el día de ayer habían 20 personas que lamentablemente habían fallecido, pero que es el mismo número.
Bueno, resulta que esa noticia hizo que hubiera de alguna manera corrida, avalancha a vacunarse. Entonces, lo que pasó es que hubo un problema de stock, porque estas vacunas se tienen que mantener, ¿cierto?, en ciertas condiciones que hacen que, ¿cierto?, una cadena de frío y todo ese tipo de cosas, que cuando todo el mundo quiere ir a vacunarse, vamos a tener problemas. ¿Cuál es el mensaje? Hay vacunas suficientes, hay vacunas para todo el mundo, pero sobre todo los que tienen que ir a vacunarse es la población de riesgo. Si una persona de 35 años sin patología me dice, es que no encuentro vacunas en las farmacias, o no encuentro vacunas en las clínicas, o donde sea que se quiere poner la vacuna, sí, puede ser un conflicto, pero nos contaba la subsecretaria que, bueno, eso muchas veces pasa porque son las mismas farmacias o las clínicas que van comprando a poquitito. Lo que está garantizado es la vacunación para toda la población de riesgo, y es muy bueno que estemos todos en que ellos se puedan vacunar. Ayer en el CEFAM número 1 de Santiago Centro no habían vacunas me informa una amiga por interno, que fue a vacunar, que fue al consultorio, llegó un adulto mayor, y en el CEFAM número 1 de Santiago Centro, señores, sí, no hay vacuna. Que lo conozco perfecto. Conozco perfecto porque Nathaniel Cox, que en mi comuna, yo soy concejal. Señor concejal, en el CEFAM número 1 no hay vacuna. Ayer me están informando por interno. Y yo lo que les quiero decir es que muy probablemente a muchas personas les pasó, como les digo, como se generó esta avalancha, digamos, de personas que hubo problemas, cierto, de stock, pero las vacunas están. Por eso es que el ministro anunció que se están redistribuyendo, que van a llegar de los lugares donde se han usado menos, donde se han usado más, pero hay vacunas. Déjame hacerte una pregunta. Porque no entiendo cómo se ordena esta situación. No debiera haber, te pongo un ejemplo, sí, puede ser ridículo lo que te voy a decir, pero porque no sé cómo funciona la ley. Pero si que tú advirieras una ventana de tiempo para todas las personas efectivamente de riesgo. Solamente se pueden vacunar desde el 1 de qué sé yo, mayo al 31 de mayo, tiene un mes, que es un tiempo suficiente. Solamente se pueden vacunar las personas mayores de 65 años, qué sé yo, en todas partes. Y a partir de eso ya entran a competir con las otras y por lo tanto podrían tener mayores dificultades. ¿No sería una cosa así que lo que tú quieres es llegar eficientemente a la población de riesgo más inmediatamente? ¿No debiera relevarse esa población de riesgo y darles a esa población de riesgo un tratamiento, si tú quieres, privilegiado, único para ellas en un tiempo determinado? Es que de hecho eso es lo que hace el gobierno, claro. Y eso es lo que es la campaña de vacunación. Sí. O sea, la campaña de vacunación partió a principios de abril. Son durante 2 meses, excepto de abril, mayo, que se intensifica y se hace el llamado a que la gente se vaya a vacunar. ¿Cuál fue la diferencia de este año con el año pasado? El año pasado, esta digamos, preocupación pública por la vacunación por influenza fue mucho anterior, porque efectivamente el año pasado, cuando tocó el invierno en el hemisferio norte, fue muy grave y hubo una mayor cantidad de muertos. Entonces tuvo en la opinión pública la sensación de que había que vacunarse. Sumado al tema de la escasez que hubo de algunos momentos de vacunas de fiebre amarilla, ¿te acuerdas que había mucha gente que quería viajar a Brasil? Entonces, todo el mundo partió de la campaña de vacunación y se fueron a vacunar muy pronto. Y la meta de la vacunación del 85% se alcanzó mucho antes del pic de la influenza. ¿Te puedo hacer una pregunta? En cambio, ahora el pic se corrió un poquito hacia más adentrado el invierno, y ese es el problema. ¿Una pregunta técnica? Sí, claro. Pero ¿cuál es? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es el factor que hace de que la influenza tenga ese nivel de letalidad? ¿Por qué mata la influenza cuando alguien podría decir, mira, esto es una gripe fuerte? No, y además, sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo sumar algo a eso? Y sumar en casos hemos visto de gente de 40 y pico de años. Exacto. Jóvenes. Sí, también ha habido. Lo que pasa, sí. ¿Quiénes son esas 20 personas que se murieron además? ¿Son personas en situación de calle? ¿Son personas jóvenes? ¿Son personas...? Porque se mueren 20, pero están dentro del grupo de riesgo. Y tengo otra pregunta. No sé si existirá vacuna a domicilio, por ejemplo, para los adultos mayores que no se pueden mover, para los que están imposibilitados, o que es más peligroso que salgan a la calle, digamos, o que vayan al hospital a vacunarse que ir a vacunarse. Sí. Yo no sé si esas políticas existen. Parto por lo segundo. Parte por lo de Fernando, mejor. No, pero es que es más fácil de responder. Efectivamente, hay programas de atención de pacientes postrados
que incluyen el tema de la vacunación. Por ejemplo, en Santiago, que lo digo con orgullo porque yo lo impulsé, tenemos el programa de atención médica domiciliaria y una de las cosas que se hace es la atención a pacientes postrados. Y obviamente a ese paciente que está postrado yo no le voy a pedir que se vaya a vacunar. Es una iniciativa de la alcaldía. Y una iniciativa municipal que hemos liderado con el alcalde Felipe Alessandri, pero también, las otras comunas, también en las otras comunas existen las visitas domiciliarias. Lo que no te puedo asegurar es que hay una cobertura completa para todos y cada una de las personas que están en esa condición, pero existen iniciativas de atención médica domiciliaria. Ahora, con respecto al tema de por qué la letalidad, es porque, bueno, por varias cosas, pero una de las más importantes es que hay que entender que este es un virus, ¿cierto? Y no una bacteria. Y en general los virus, cuando uno se ha enfrentado a los virus a lo largo de la historia de la medicina, van mutando, ¿no? Tenemos el problema de que los virus van mutando rápidamente, que es lo que hemos visto, ¿cierto?, con la fiebre porcina y todo, y que tienen distintas cepas que hacen que sean más o menos peligrosos. Y las herramientas antivirales siempre han sido más complejas que las herramientas antibióticas, que es contra las bacterias. Sí. Te fijas, nos pasó, por ejemplo, no sé, pues el virus del VIH, ¿cierto? Ha sido difícil controlarlo porque tiene una genética distinta al de las bacterias. Y de hecho existe un medicamento que es el oseltamivir, que es el antiviral, que sirve para la influenza, que hasta ahora es de las pocas herramientas que tenemos, pero muy probablemente en algún momento se genere una resistencia a ese medicamento y vamos a tener que ir generando nuevos. Entonces no es tan amplia la gama de medicamentos antivirales que tenemos como los antibióticos. Entonces esa es una explicación. Y lo otro es que efectivamente no hay cómo saber, ¿cierto?, cómo se va a enfrentar la persona a esta enfermedad, porque, para los que hemos tenido influenza, sabemos que no es un resfrío cualquiera, ¿no? De hecho, no es un resfrío, es una gripe. Es decir, la persona tiene una fiebre altísima, dolor muscular intensísimo, y muchas veces, ¿cuál es el problema? Es que hay una sobrereacción del sistema inmune contra ese virus y hace que la respuesta inflamatoria sea tan severa que los pacientes que tienen, factores de riesgo, como los que ya mencioné anteriormente, haga que se descompense demasiado y lo lleve incluso a estar grave, y que hagan una neumonía grave, hagan una falla respiratoria grave, y eso sin duda provoque la muerte del paciente. Entre más antivirales, más fuerte se hace el virus, pues. Bueno, es que se genera... cada vacunación el virus se va haciendo más... Se hace más fuerte. Es que una cosa es la vacunación, que lo que se hace en la vacunación en general es que tú seleccionas la cepa más prevalente en el hemisferio contrario y haces una vacuna contra ese virus, por lo tanto lo más probable es que la persona no se contagie contra ese virus. Pero como el virus muta, es otro nuevo el que va a prevalecer, digamos que no está contenido en la vacuna. Es una cosa. Y la otra cosa es que efectivamente se puede generar resistencia, así como hay resistencia antibiótica, puede haber resistencia, ¿cierto?, a los ¿Y quiénes se mueren, Jorge? ¿Quiénes son? ¿Tú sabes quiénes son estos 20? ¿Están dentro del grupo de riesgo? La gran mayoría. La gran mayoría de las personas que han fallecido y que generalmente fallecen son población de riesgo. Y en el caso, cuando hablamos de personas menores de 50 años que han muerto es porque tienen algún factor de riesgo asociado, una época o alguna... claro, o porque no han tratado a tiempo la enfermedad. O por ejemplo, que son niños menores de 5 años. Debo tener un montón. Tú eres un caso de Dr. House. Yo creo que si no me tomara mi Negroni diario, me moriría yo. Con tu uso, como está hoy. Yo voy al gimnasio, pero debo tener una cantidad brutal de cosas. Pero tenéis que declarar lo contrario, estoy como quiero. Pero mira, es súper importante el tema que me están comentando, porque efectivamente, ¿quiénes son las personas que pueden lamentablemente fallecer o tener una enfermedad grave? Es la población de riesgo. Entonces eso hay que repetirlo como el rosario: menores de 5 años, mayores de 65, embarazadas con más de 13 semanas, porque antes no se ha probado que no tenga, digamos, un efecto negativo, y al mismo tiempo también con los enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, sobre todo enfermos respiratorios. Y eso es súper importante. ¿Vieron por qué yo digo que este hombre debe ser o vocero del gobierno o vocero del Ministerio de Salud? Porque nos ha explicado brevemente que nos ha dejado convencido a todo. Pero fíjate que... ¿Qué le pasa a la política que no está viendo esta gente? No, pero es que hay mucha ignorancia que es importante que podamos combatir con esto. Yo te voy a avisar sin que me piden permiso para que tú vayas a... Oye, déjame decirte. José Devia aquí pone un Twitter que dice... que es otro tema que te quería tocar: no hay vacunas en las cadenas de farmacias tradicionales e indican que no hay stock. No hay stock. Ya, pero es que hay una respuesta. En el sector Independencia del Hospital Clínico de UCH. Es que mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque hay respuesta. Qué bueno que estemos conversando. Cuando una farmacia no tiene, o un vacunatorio no tiene el stock, en general, por lo que se ha visto, es porque esa farmacia o esa clínica no se ha aprovisionado como corresponde. Porque por la información... ¿Cómo se aprovisiona una farmacia? Porque la información que tenemos hasta ahora es que los laboratorios que traen las vacunas
las tienen disponibles. Es decir, los laboratorios ofrecen al mercado vacunas, ponte tú, no sé, 200.000 vacunas, hay vacunas, pero las farmacias y los vacunatorios compran de a 1.000, de a 2.000. ¿Por qué? Porque saben que después de que pase la época, si esas no las venden, las pierden. Por lo tanto, compran 1.000, las usan, piden una orden de compra, guía de despacho, no sé qué, llegan 3-5 días más, otras 1.000, las usan y así no se quedan con ese stock, porque saben que esto tiene una fecha de vencimiento. Entonces, lamentablemente ahí también lo que debería hacer el sector privado es aprovisionar de una manera un poquito más amplia. Ahora, convengamos que también pasa que si tenemos esta avalancha en que todo el mundo se hace cuando alguien le dice no hay de algo, entonces voy a ir para no quedarme abajo, aunque eso, se aprovisionaran, también tienen ese problema. Yo creo que es obviamente el temor ante la gran cantidad de muertes asociadas al virus, pero efectivamente. Pero es importante decir que no todos tienen la obligación semanas, mi SAPRE me ofrecía, me decía, venga a vacunarse, claro. Vaya, y con descuento, con oferta especial. Tanto, y yo obviamente que no fuiste. No fui. Oye, pero ahora sí voy. Pero es complicado, exacto. Pero es complicado para la ciudadanía, un adulto mayor, digamos, llevar un niño al vacunatorio y que la vacuna no esté. El tema de la confianza pública, ¿no? Claro, o sea, es súper complicado frente a las familias vulnerables, digamos. O sea, la peor situación que tú puedes tener en un país es cuando tú tienes, desde el punto de vista de la noticia, una amenaza, y desde el punto de vista de la solución, escasez. Obvio. Cuando esas dos cosas conviven, es un desastre. Por ejemplo, nosotros en CNN nos vacunan. Ah, muy bien. Fantástico. Pero yo tuve... cosas que le pasan a uno ya a esta altura, que dilata, dice ya mañana, claro. Bueno, y resulta que me resfrié y no pude venir acá. Ahora sí. No, resulta que cuando estoy resfriado no te puedes vacunar. No, claro, no hay que esperar un tiempo. No te puedes vacunar, claro. Y tienes que esperar un tiempo, y cuando ya volví no habían. Exacto. Ya se acabó la campaña. Hasta en CNN se acabaron las vacunas. Entonces es culpa tuya. No, por cierto que es culpa mía. Si yo lo estoy diciendo como malacuea nomás. Ahora, hay un punto que aquí yo quiero relevar que también me parece interesante, que es que esta, digamos, angustia por vacunarse también contrasta con lo que lamentablemente hemos visto en otros países, que son los grupos antivacunas, que también es súper importante considerarlo. Es decir, qué bueno que acá no ha prosperado. ¿Tú crees que aquí ha habido...? No, por eso, qué bueno que acá no ha prosperado, digamos. Hay un grupo pequeño, pero sabemos que esto en cualquier momento se nos puede descontrolar, y ojalá así no sea, y nos demos cuenta que esto es uno de los grandes avances de la ciencia, de la tecnología en la humanidad, que ha permitido, digamos, que podamos aumentar no solamente los años de vida libre de enfermedad y también, digamos, las expectativas de vida, sino que es, digamos, es luchar también de alguna manera contra las fake news. Acuérdate que hasta no hace muy poco estaba el fantasma de que las vacunas, ¿cierto?, con timerosal daban autismo. Y habían parlamentarios que lo aseveraban. Y se tomaba un artículo de un científico publicado en una gran revista que había sido desmentido, que el tipo se le había quitado todo tipo de claro, y todo el cuento, pero se seguía citando el artículo porque y en los medios de comunicación. Exacto, también. Porque se decía, bueno, pero es que hay una duda. Es que no hay duda. Esto es claro, es categórico, es científico. Entonces, de alguna manera, sacar, digamos, como dirían algunos tipos más positivos, hacer limonada del limón, claro, y darnos cuenta que esto es importante transmitir, que las vacunas son buenas. Si tú tienes una cierta dosis de auge en el terraplanismo, bueno, claro. O sea, entiéndeme, esto es peanuts. Sí, claro. Esto es, moco de pavo. Pero fíjate que es mucho más fácil creer que te provoca autismo la vacuna a que creer que la Tierra es plana. Pero las consecuencias son. Pero las consecuencias son lo mismo. Siempre era un grupo. Sí, y los terraplanistas están creciendo. Sí, están creciendo. Llegó hasta la Casa Blanca alguna. Pero ahora mismo van a empezar a llegar los tweets. Pero ¿cómo? Si la Tierra es plana. Yo creo que más que el problema de los antivacunas, es el problema de los porfiados, como el que tenemos acá al lado. No, pero fíjate que porque en el fondo la gente que dice, a mí no me va a pasar eso. Yo no soy porfiado, soy peor. Son lo que las personas llaman procrastinación. Claro, procrastinar. Que siempre dejas para mañana lo que deberás hacer hoy. Sí, sacar la vuelta. Pero ese es un riesgo mayor que los antivacunas. Pero fíjate tú que un tierraplanista a lo más va a causar una carcajada, un seminario exótico. Pero el problema es que aquí estamos hablando de la vida humana y puede causar. ¿No crees cuando se caen los barcos por el borde va a quedar la... Y mueren niños por eso. Oye, pero esto se asocia también a todo esto que estamos viendo en el Hospital San José, por ejemplo.
Es decir, la gente empieza a percibir una crisis en el sector salud. ¿Eso cómo lo ves tú? Lo que pasa es que en el tema de los hospitales, ahí tenemos un problema que es estructural, que en Chile tenemos una alta falta, ¿cierto?, o un aumento en la necesidad de camas. Tenemos un déficit de camas. Si nos comparamos con la Unión Europea, si nos comparamos con otros países a los que queremos alcanzar, el déficit de camas en Chile es muy alto y nos demoramos mucho en tener nuevos hospitales. Se calcula que se demora cerca de 7 años desde que se piensa hasta que está en funcionamiento un hospital tradicional. Y por eso es que es importante no solamente construir más hospitales, sino que también fortalecer la atención primaria. Porque hay muchas personas que van a la urgencia sin necesidad. Y eso es lo que yo les conversaba hace unos minutos atrás. Ayer me decía un senador, pero es que yo conversaba el fin de semana con una abuelita de no sé cuántos años que llevaba 12 o 15 horas en la urgencia esperando que la atendieran. Lo que yo trataba de transmitirle con escaso éxito, lamentablemente, es que muy probablemente esa abuelita muchas veces, si llevaba 12 o 15 horas esperando, era porque, entre otras cosas, no tenía algo urgente que resolver en el hospital, y lo que teníamos que hacer era enseñarle que tenía que ir a la consulta ambulatoria. Y lo que pasa es que hoy día la gente no quiere ir a la consulta ambulatoria porque siente que no le resuelven el problema. Por eso es que tenemos que potenciar los consultorios. Y si a esa abuelita tuviéramos una atención preferente en el consultorio, entonces sí la atenderíamos, porque la darían hora antes, porque tendría que esperar menos, porque podríamos resolver su problema mucho antes. Entonces, la única forma sustentable de que esto mejore es potenciar la atención primaria. Y para eso, no solamente hay que actuar en alianza con los municipios, porque muchos municipios, ¿cierto?, son los que tienen la mayoría de los consultorios, sino que también ir avanzando hacia la educación de la población para que avancemos hacia una medicina familiar, una medicina de cabecera, más que una medicina de resolución de problemas aislados. Y de hecho, tanto así que una de las reformas, ¿cierto?, que se está impulsando con la modernización y el fortalecimiento de FONASA tiene que ver con eso, con potenciar el cuidado de poblaciones. ¿Qué tanto se instaló lo que quiso hacer en algún momento dado Joaquín Lavín después de su visita a Cuba? ¿Te acuerdas que era esto de Hubo algo de eso en Santiago, sí. De barrio, de hecho, en Santiago llegamos a tener cerca de 21 estaciones médicas de barrio, se llamaba. Aquí era una especie de un departamentito donde había un médico, una enfermera, una TENS, ¿cierto?, técnico en enfermería, que atendían un grupo chiquitito de la población. Lamentablemente eso se fue desarticulando, desmantelando en distintas administraciones, y de hecho ahora tenemos solamente 11 estaciones médicas de barrio, y es una iniciativa que en algún momento llegó a tener una importancia, pero no se puede transformar una estación médica de barrio en un consultorio chiquitito, sino que tiene que tener un modelo distinto. Y requiere, creo yo, una complementariedad mayor con el nivel central. Lo que hoy día hacemos nosotros en Santiago y en todos los municipios depende mucho del apoyo del Servicio de Salud, porque ellos son los que de alguna manera nos aportan las lucas. Pero eso en cuanto a la atención primaria y a que no llegue a la urgencia aquella persona que lo necesita. Pero uno ve en el Hospital San José gente que, dicho por los mismos personal de salud, debería estar en la UTI y está en el pasillo conectado a suero, etcétera. Por supuesto. ¿Qué pasa ahí con la ley de urgencia? Por ejemplo, esa persona no puede ser trasladada por ley de urgencia a las clínicas respectivas. Es que ahí tenemos, y ahí sí que hay camas, porque hay camas disponibles. Ahí tenemos otro problema que también nos pasó, es que hay que considerar que digamos, la red, los servicios de salud o FONASA puede derivar a un paciente a una clínica. De hecho, licitan clínicas pero para eso es importante que esas clínicas justamente estén en convenio. Y tiene que haber un conjunto de convenios, digamos, habilitados para que eso suceda. Yo tengo la impresión que este año pasó una cosa distinta, porque yo conozco casos donde clínicas que ganaron licitaciones para recibir enfermos del sistema público de salud porque tenían camas disponibles. De hecho, esas clínicas se crearon para eso, para esa oportunidad. Pero el ministro Santalice generó esta idea de transmitir la idea de el ahorro de recursos, y entre las cosas que no hizo fue, por ejemplo, activar las licitaciones que había en las clínicas privadas. Y por lo tanto no llegaron los pacientes. No, es justamente al revés. Muchas veces pasa que cuando no se hace con estos convenios que permiten trasladar a un paciente digamos, a un costo que es razonable y no exponencial, es entre otras razones porque muchas veces las clínicas lo que hacen
es que se cobran a precios exagerados porque dicen, bueno, como usted no me va a pagar o se va a demorar en pagar, entonces yo le cobro mucho más caro porque usted tiene que asumir el riesgo de lo que significa que se demore. O simplemente dicen, no, si es que lo compra el servicio de salud y no lo compra FONASA, entonces en esas condiciones yo no le vendo o no le ofrezco la disponibilidad. Yo entiendo ese caso, pero yo estoy hablando del otro caso. Estoy hablando del caso donde hay licitación con precio fijo, con precio fijado, con precio establecido. Que han sido utilizadas. No, yo te puedo asegurar que hay por lo menos dos. La Clínica Cordillera me consta porque tengo una persona que es una de las personas que está asociada ahí, uno de los médicos ahí, y me dice, mira, nosotros tenemos un lote de cosas que hemos dejado vacías ahí y no llegan porque hay ajuste de gasto. Feliz que me envíe los antecedentes, yo los estudio y vemos lo que pasó. Aquí lo importante es que Chile está en marcha y hay que resolver este problema. Esa fue una de las críticas a Mañalich. Quizás este ministro, justamente para no caer en lo de Mañalich, te acuerdas que por la gran cantidad de camas que... No, si Mañalich tenía conflicto por la Clínica Las Condes. Pero efectivamente, yo creo que ahí también falta más educación, porque una persona en riesgo vital puede llegar a una clínica sin necesidad de pasar por el sistema de FONASA y aplicar la ley de urgencia, y FONASA se hace responsable, sea la clínica alemana, Las Condes o la que sea. Lo que pasa es que muchas personas también ahí están en la disyuntiva de esto me pasa o no me pasa por ley de urgencia. Ese es el problema, porque si no le pasa por ley de urgencia, quedo con una deuda enorme. Es verdad. Entonces, por eso el riesgo vital y se resuelve la entrada. Le agradecemos Nicolás Cruz, también a Jorge Acosta y a Francisco Martorell. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.